Es un movimiento de insurrección de nuestra organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya dirección es mayoritariamente indígena: Tzotzil, Celtal, Chol, Tojolabal, Zoque y Mao. Nosotros pensamos que estuvimos aislados todos estos años porque mientras en el resto del mundo se iban dando rebeliones contra dictaduras o supuestas dictaduras, y esto era visto con lógica, en este país empezaban a avanzar una serie de medidas pues dictatoriales, ¿no? O sea, la población indígena chapaneca padece 15,000 muertes al año. Eso es tanto como lo de la guerra de El Salvador, ¿no? Cada año. No más que los muertos de un solo lado, y con la gran vergüenza de que la mayoría por diarreas, enfermedades digestivas, ¿no? Que las soluciones de los principales problemas de nuestro país atraviesan necesariamente por los problemas de libertad y democracia. Esa es la principal demanda. En base a eso, dicen los compañeros, se podría negociar las otras demandas de vivienda, tierra, salud, educación, justicia, muchos problemas que sobre todo en el medio indígena son muy graves. Pero sobre la demanda de libertad y democracia se está haciendo el llamado a toda la República Mexicana y a todos los sectores sociales que se alcen junto con nosotros, no necesariamente con las armas, sino con lo que puede cada uno según su medio en el que se desempeña. No hay en el movimiento, en la Organización Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una ideología perfectamente definida, sin el sentido clásico del marxismo-leninismo, del socialcomunismo, del castrismo. Pues. Hay más bien un punto común de enlace para los grandes problemas nacionales, que para un sector u otro coinciden siempre en el de falta de libertad y falta de democracia. Del comité directivo, el comité clandestino revolucionario, que es el que da las órdenes, cuando ellos consideren que se cumplió el objetivo pues de esta toma, ordenarán la retirada, pero no es su propósito mantenerse en la ciudad. Las causas que originan este movimiento son justas, son reales. En todo caso podrán cuestionar el camino que se eligió, pero nunca las causas.
Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas, ni bosques. Solo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra. Solo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Solo el creador, el formador, Tepeu, Cucumás, los progenitores, estaban en el agua rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules. Por eso se les llama Cucumás. De grandes sabios, de grandes pensadores es su naturaleza. De esta manera existía el cielo y también el corazón del cielo, que este es el nombre de Dios. Así contaban. Entonces se manifestó con claridad mientras daban que cuando amaneciera debía aparecer el hombre. Entonces dispusieron la creación y crecimiento de los árboles y los bejucos, y el nacimiento de la vida y la creación del hombre. Se dispuso así en las tinieblas y en la noche, por el corazón del cielo, que se llama huracán. El primero se llama Caculhá huracán. El segundo es Chipi Caculhá. El tercero es Raja Caculhá. Y estos tres son el corazón del cielo. Primero se formaron la tierra, las montañas y los valles. Se dividieron las corrientes de agua. Los arroyos se fueron corriendo libremente entre los cerros, y las aguas quedaron separadas cuando aparecieron las altas montañas. Así fue la creación de la tierra, cuando fue formada por el corazón del cielo, el corazón de la tierra, que así son llamados los que primero la fecundaron, cuando el cielo estaba en suspenso y la tierra se hallaba sumergida dentro del agua. De esta manera se perfeccionó la obra cuando la ejecutaron después de pensar y meditar sobre su feliz terminación. Se considera que a principios del siglo XVI, hacia 1500, el territorio que ocupa actualmente la República Mexicana estaba poblado por cerca de 15 millones de habitantes, con formas de vida y cultura propias. Los aztecas o mexicas dominaban una enorme extensión territorial. El crecimiento de la población era moderado, inferior al actual. El crecimiento se explica porque se trataba de una sociedad en expansión donde la fecundidad era muy valorada por diversas razones. Por una parte, así lo requería la expansión militar y el sistema económico. Por otro, la fertilidad humana, la fertilidad animal y la de la tierra se consideraba un don de los dioses. Un hecho dual, mágico y misterioso, natural y sagrado, valioso y deseable. De ahí la valoración que se hacía de la maternidad, al grado de conceder a la mujer que moría en el parto los mismos honores que al guerrero muerto en batalla. Además, ya se contaba con un buen sistema de salud, gracias al cual la mortalidad, aunque alta, era inferior a la natalidad. Así estaban las cosas cuando llegaron los conquistadores, quienes por razones políticas, culturales y religiosas
consciente o inconscientemente, destrozaron las formas de vida de los pueblos conquistados. Derrumbaron sus templos, impusieron una nueva lengua y religión, ajena a las tradiciones indígenas. Rompieron el orden jurídico y político existente para establecer su propio modelo de organización, y con su conducta sexual, personal y el trastrueque de valores, desintegraron la familia, ya que a los hombres los usaron como esclavos y a las mujeres como concubinas. El hundimiento de los aztecas por medio de la conquista solo se entiende cuando se constata que las manifestaciones de su cultura fueron prácticamente borradas de la faz de la tierra. El efecto de la conquista sobre la población se puede apreciar en la catástrofe demográfica que trajo como consecuencia la disminución de la población indígena, la cual descendió de entre 15 a 20 millones hacia 1518, a 6 millones en 1548, sobrepasando ligeramente el millón en 1605. Durante la colonia, la Nueva España no vivía para ella misma. Vivía para la corona en lo económico, político y cultural, y para Roma en lo religioso. La explotación de los recursos naturales, tan cuantiosos, se destinaba a enriquecer a la madre patria, mientras en la colonia se fortalecía un sistema de desigualdad social, jurídica y económica, en que la peor parte era para los nativos, a pesar de los esfuerzos de muchos de los misioneros por defenderlos y proporcionarles educación y trabajo. Los niveles de vida se reflejaron en la dinámica demográfica que se caracterizó por altos niveles de mortalidad que no siempre eran superados por la natalidad. Así, el volumen permaneció casi estable durante 2 siglos, alrededor de 5 o 6 millones, con un ligero crecimiento entre 1700 y 1810, en que se llega a los 8 millones. Poco a poco comenzó a florecer una nueva cultura en la que se fusiona lo indígena y lo español, pero sin que dejara de sentirse el influjo predominante de los colonizadores. Enviaré una iniciativa de ley para otorgar una amnistía general a todos los participantes en los hechos de violencia que afectaron varios municipios del estado de Chiapas desde el día 1 de enero de 1994 hasta las 11 horas del día de hoy, 16 de enero. ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados? ¿De no habernos atenido al Código Penal de Chiapas, el más absurdo y represivo del que se tenga memoria? ¿De haber demostrado al resto del país y al mundo entero que la dignidad humana vive aún y está en sus habitantes más empobrecidos? ¿De habernos preparado bien y a conciencia antes de iniciar? ¿De haber llevado fusiles al combate en lugar de arcos y flechas? ¿De haber aprendido a pelear antes de hacerlo? ¿De ser mexicanos todos? ¿De ser mayoritariamente indígenas? ¿De llamar al pueblo mexicano todo a luchar?
de todas las formas posibles por lo que les pertenece, de luchar por libertad, democracia y justicia, de no seguir los patrones de las guerrillas anteriores, de no rendirnos, de no vendernos, de no traicionarnos. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Los que durante años y años se sentaron ante una mesa llena y se saciaron, mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tenerle miedo. Los que nos llenaron las bolsas y el alma de declaraciones y promesas, los muertos, nuestros muertos, tan mortalmente muertos de muerte natural, es decir, de sarampión, tosferina, dengue, cólera, tifoidea, mononucleosis, tétanos, pulmonía, paludismo y otras lindezas gastrointestinales y pulmonares, nuestros muertos, tan mayoritariamente muertos, tan democráticamente muertos de pena porque nadie hacía nada, porque todos los muertos, nuestros muertos, se iban así nomás, sin que nadie llevara la cuenta, sin que nadie dijera por fin el ya basta que devolviera a esas muertes su sentido, sin que nadie pidiera a los muertos de siempre, nuestros muertos, que regresaran a morir otra vez, pero ahora para vivir. Los que nos negaron el derecho y don de nuestras gentes de gobernar y gobernarnos, los que negaron el respeto a nuestra costumbre, a nuestro color, a nuestra lengua, los que nos tratan como extranjeros en nuestra propia tierra y nos piden papeles y obediencia a una ley cuya existencia y justeza ignoramos, los que nos torturaron, apresaron, asesinaron y desaparecieron por el grave delito de querer un pedazo de tierra, no un pedazo grande, no un pedazo chico, solo un pedazo al que se le pudiera sacar algo para completar el estómago. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿El presidente de la República, los secretarios de Estado, los senadores, los diputados, los gobernadores, los presidentes municipales, los policías, el ejército federal, los grandes señores de la banca, la industria, el comercio y la tierra, los partidos políticos, los intelectuales, Galio y Nexo, los medios de comunicación, los estudiantes, los maestros, los colonos, los obreros, los campesinos, los indígenas, los muertos de muerte inútil? ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Bueno, es todo por ahora. Salud y un abrazo, y con este frío ambas cosas se agradecen, creo, aunque vengan de un profesional de la violencia, subcomandante insurgente Marcos. Porque es muy triste que se queden los indígenas aquí en la sierra sin ninguna utilidad y otra gente son los que vienen a aprovechar y no siendo dueños de ellos. Es decir, que vienen a robarles aquí a los indígenas. Estamos en Sisoguichi, durante la consagración de la Catedral de la Diócesis de la Tarahumara, atendida por misioneros jesuitas y diocesanos. Desde la colonia, y aún hasta hace muy poco, los misioneros han sido para los rarámuris, los representantes casi únicos del poder central, los de mayor antigüedad y los de presencia más permanente. Esto ayuda a entender por qué los rarámuris les reconocen una gran autoridad en lo que toca a todas las relaciones que mantienen con otros sectores de la sociedad nacional. Este hecho se puede explicar por la experiencia histórica de los rarámuris, por su historia concreta a partir de la invasión española. Según parece, cuando llegaron los mineros, los soldados y los misioneros españoles fueron bien recibidos por los rarámuris. No hizo falta mucho tiempo para que estos se dieran cuenta de que la transformación de sus condiciones de vida, impulsada por los intereses españoles,
se había concretizado en más opresión, más explotación, más violencia. A raíz de esto, se inició un largo ciclo de resistencia y de rebeliones rarámuris, a las cuales se respondió con más violencia, con más fuerza militar, con quemas de cosechas, destrucción de pueblos y ahorcamientos masivos para dejar ejemplos que no se pudieran olvidar. Los pueblos rarámuris vivieron todo esto y vieron cómo los conchos, los tobosos, los jovas, los tepehuanes ya habían desaparecido casi por completo, masacrados o esclavizados. Ya no tenían la posibilidad de sumar fuerzas para enfrentar a los españoles. Ya quedaban solos frente a estos. Al principio, los jesuitas encontraron que los rarámuris, que encabezaban la resistencia en contra de los españoles, eran individuos a quienes denominaron brujos o hechiceros, porque los veían como los agentes de Satán, y que éste se oponía a su labor de conversión. Los hicieron perseguir y ahorcar por las tropas españolas. Al hablar del pasado con un rarámuri, lo primero que se marca es que los acontecimientos de la vida nacional tienen, para él, un significado que no corresponde al de los libros de texto, pues se trata de un recuerdo vivencial, personal, íntimo. Al escucharlo con atención, se entiende que estos acontecimientos tienen para él otro sentido, porque cuando los vivió, fue como rarámuri y en su propia tierra. Tenía 15 años cuando andaban peleando, dice este anciano, al hablar de la revolución. Lo que recuerda con nitidez es el miedo, las huidas hacia la barranca para alejarse de las violentas contiendas entre grupos armados. No recuerda quiénes las dirigían porque nunca supo quiénes eran. La huida, con los hijos pequeños, era para evitar que los mataran esos desconocidos que andaban contando mentiras y comiendo vacas robadas. Mucho después aprendió la palabra revolución. Y luego le dijeron que esto que había sucedido era una revolución. Lo que recuerda es cómo terminó. Con la epidemia, la gripe, la influenza española que causó mucha mortandad. Murieron muchos, muchísimos murieron. Se habían acabado familias enteras y por eso casi no hay tarahumaras, porque murieron muchos. Recuerda que en aquel invierno la nieve llegaba hasta la cintura y los cadáveres eran devorados por los animales. La nieve no permitía enterrarlos, pues la gente estaba enferma y no había quien tuviera la fuerza de enterrar los muertos. Entonces los animales se comían los cadáveres. Se metían a las mismas casas para devorar lo que encontraban. Sin embargo, no se acabaron los tarahumaras. De hecho, son ahora muchos más que antes. A veces, en alguna ranchería alejada, una epidemia llega a golpear nuevamente. Entonces, casi todos sus habitantes mueren y los pocos sobrevivientes abandonan el lugar por un tiempo. La distancia que separa las rancherías sirve también como barrera contra el contagio y evita que el mal se extienda. Sin embargo, todavía hay enfermedades epidémicas. La tuberculosis afecta a muchísima gente. Lo más grave es que las enfermedades pulmonares e intestinales causan mucha muerte entre los niños de corta edad debido a su estado de desnutrición frecuentemente crónica. Estas muertes no se evitarán nunca si los rarámuris no acaban ellos mismos con la situación de pobreza que se les ha impuesto. Conocen bien el cultivo de sus alimentos básicos.
Disponiendo de los medios, su tradición alimenticia les permitiría una adecuada nutrición. Les falta poder cultivar más cantidad y variedad de productos, y que han sido desposeídos de las mejores tierras de cultivo de la Sierra Tarahumara. Les falta poder alimentarse mejor, y saben que la pobreza que les impide hacerlo no es de siempre, ni castigo de Dios, ni condición de la naturaleza. Saben que hay responsables de esta situación y los tienen bien identificados. Desde la invasión española, la Sierra Tarahumara ha interesado a los que la consideraron desde fuera como una zona rica en metales preciosos, oro y plata, que permitía hacerse rico mediante la explotación de una mano de obra forzada a trabajar o atraída por la promesa de ganancias rápidas. Desde hace cerca de un siglo, la Sierra Tarahumara ha atraído a la mirada de los que buscan una rica zona en bosques para extraer la madera requerida para el desarrollo de las industrias y de las ciudades. Desde entonces, es una zona de explotación forestal en grande. Es la principal zona forestal de toda la República. Fueron las grandes compañías norteamericanas las que empezaron a talar el bosque y a sacar la madera de la sierra y del país, a fines del régimen de Porfirio Díaz, con el apoyo y la participación interesada de la oligarquía de las ciudades de Chihuahua y de la capital. El crecimiento de los Estados Unidos requería de mucha madera, y las nuevas leyes forestales de este país que limitaban la tala de sus propios bosques hicieron que se formaran compañías para empezar a extraer madera de la Sierra Tarahumara en grandes cantidades con el fin de surtir al mercado norteamericano y obtener ganancias fáciles. Estos negocios fueron tan rentables que para realizarlos se construyeron ferrocarriles y se instalaron los aserraderos de mayor dimensión que se han visto en México hasta la fecha. Así los bosques vírgenes de grandes zonas de la sierra, los más rentables por su fácil acceso, han desaparecido para siempre. La historia de la extracción forestal en la Sierra Tarahumara muestra que la riqueza así producida ha contribuido al desarrollo de las ciudades y de las industrias. También ha asegurado el enriquecimiento de algunos, y lo que queda en la sierra es un bosque en muy malas condiciones. No se pierden aún las esperanzas de que esta vez sea la gente de la sierra la que logre al menos mejorar su nivel de vida con lo que le queda de un bosque tan explotado. Esta gente vive con el bosque y sabe que la muerte del bosque, asesinado por otros, es también un poco su propia muerte. Sin embargo, la lucha de los rarámuris por recuperar las riquezas de su sierra no es reciente y no se detendrá hasta lograr su total reivindicación. ¡Viva Zapata! ¡Viva Indio Zapata! ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva los indígenas de Guerrero! ¡Viva los indios de Chiapas!